Bienvenidos a todos. Seguimos estudiando el interesante libro del profeta Daniel. Y ya recuerdan, si han seguido nuestros estudios anteriores, que es un libro que está ubicado en un periodo muy difícil de la historia del pueblo de Israel, el tiempo del cautiverio, cuando fueron deportados a Babilonia. Y allí estamos acompañando a Daniel, que es un profeta de Dios, y tres de sus amigos, que comparten con él también su fe. En los capítulos anteriores, en el 1 y en el 2, hemos considerado especialmente la fe de este profeta, de Daniel. Él estaba acompañado de tres amigos, como he dicho, Ananías, Misael y Azarías, y aunque estos también compartían la fe con Daniel, sin embargo, hasta ahora lo que ha sobresalido, lo que ha brillado, es la fe de Daniel, que parece que era el líder de todos ellos, quizás por edad, quizás por madurez espiritual, no lo sabemos. Ahora las cosas van a cambiar un poco en el capítulo 3, porque aquí vamos a tener la ocasión de contemplar que estos tres amigos también tenían una fe propia e igualmente robusta como la de Daniel. También vamos a ver en este pasaje, en el capítulo 3, que creo que es una historia muy conocida entre los creyentes, cuando estos tres jóvenes, estos tres amigos de Daniel, fueron echados al horno de fuego por Nabucodonosor a causa de su fidelidad. Pues vamos a ver también que el pasaje guarda una estrecha relación con el capítulo anterior. Recuerdan que al terminar, pues vimos que Daniel no solamente reveló el sueño que Nabucodonosor había tenido, sino también su interpretación. Y en esa interpretación Nabucodonosor había visto una imagen grande, imponente, colosal, que representaba en los distintos metales y materiales de los que estaba hecha, representaba distintas etapas que iban a abarcar la historia de los gentiles desde ese momento. Y recuerdan que Nabucodonosor y su reino, Babilonia, eran la cabeza de oro de este reino. Al final Nabucodonosor quedó sorprendido porque el Dios de Daniel era capaz de revelar los sueños. Y él, bueno, pues en un acto inaudito se puso de rodillas delante del profeta Daniel y le dio honores y reconocimiento, algo así como lo que él haría habitualmente con sus dioses paganos. Ahora el capítulo 3, como digo, guarda bastante relación con el capítulo 2 y es la respuesta de algún modo de Nabucodonosor a esa visión. Así que antes de que vayamos más adelante me gustaría empezar ya a leer este pasaje con ustedes, lo iremos leyendo en distintas partes y haremos comentarios simultáneamente. Dice entonces así, en principio, el capítulo 3 de Daniel, los versículos del 1 al 7. Dice entonces: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.
Bueno, como digo, es una historia que va íntimamente relacionada con la anterior. Al acabar nuestro estudio previo, recuerdan que nos hacíamos la pregunta, bueno, pero Nabucodonosor, después de estas cosas tan hermosas, tan grandes que dice acerca del Dios de Daniel, ¿llegó realmente a convertirse o no? Y ahora vamos a ver que pues no entendió y no rindió tampoco su corazón al Dios de Daniel, al Dios de los cielos. Ahora lo que hace en respuesta a aquella revelación que había tenido, pues es mandar levantar una imagen toda de oro. Recuerdan que en la visión anterior a Nabucodonosor se le había dicho que de aquella imagen inmensa, colosal, él y su reino serían la cabeza de oro. Era lo más grande, lo más importante, el reino más importante de todos aquellos que le iban a suceder, pues sería el suyo. Pero parece que ahora, no conforme con ser solamente la cabeza, pues él hace una estatua entera, toda de oro. Así que parece como si fuera la respuesta a lo anterior. Y no entendemos bien, porque en realidad, pues en la visión que había tenido, la cabeza quedaba, como digo, en muy buena posición. Pero quizás no le gustó aquello otro que el profeta Daniel añadió cuando se le dijo que después de ti se levantará otro reino. Y eso pues puede que descolocara o que disgustara a Nabucodonosor. ¿Cómo que mi reino no va a durar para siempre? Y entonces pues él, en respuesta, tal vez por eso, pues mandó levantar esta imagen, tal vez rechazando e intentando ingenuamente cambiar el futuro tal como Dios había determinado que iba a ocurrir. Su reino, el reino babilónico, no iba a durar siempre, sino que tenía fecha de caducidad marcada por Dios, pero puede que Nabucodonosor dijera, pues no, esto no va a ser así, mi reino ha de durar siempre. En lugar de ser solamente la cabeza de oro, voy a hacer una imagen completamente de oro. Como si su reino lo fuera a ocupar, a abarcar todo. Y tal vez tenía la intención, al construir esta imagen, pues de enfrentarse incluso al mismo Dios y ocupar su propio lugar. Recuerdan que no sería la primera vez que el reino de Babel, lo que luego más tarde fue Babilonia, pues ya en Génesis capítulo 11, lo hemos mencionado en alguna ocasión anterior, en el versículo 4, pues allí los hombres en el reino de Babel se pusieron de acuerdo para hacer una construcción intentando competir y llegar hasta el mismo Dios, hasta el cielo, y competir con él. Bueno, un sueño ilusorio, como siempre, ¿no? Pero tal vez pensando en esto. Eso podría ser una interpretación de por qué mandó construir esta imagen inmensa de oro. La otra opción, pues es que Nabucodonosor simplemente estuviera pensando en perpetuarse, en dejar un recuerdo en la historia, además de su reino, pues una imagen que dejara constancia de que él había sido el rey de aquel imperio increíble, grande, majestuoso, con un dominio sobre la inmensa mayoría del mundo conocido en aquel entonces. Algo similar a lo que los faraones en Egipto hicieron en el pasado, cuando construían aquellas pirámides inmensas, que evidentemente han dejado constancia de del paso de aquellos reinos, de aquellos faraones, por nuestra historia. Bueno, no sabemos en definitiva qué era lo que había en el corazón de Nabucodonosor aquí, pero en cualquier caso no parece que fuera la respuesta adecuada a la revelación que Dios le había dado antes. Así que lo más probable es que, pues aunque reconoció a Dios, al Dios de Daniel, como un Dios grande, pues no se rindió a él de todo corazón. Y él seguía buscando y anhelando, porque esto nos gusta a todos los hombres, pues la adoración de otros, el aplauso, la gloria humana, y no quería cedérselas a Dios, al Dios del cielo. Así que hace una imagen buscando su propia gloria, su propio reconocimiento.
Nos dice también el pasaje que esta imagen inmensa pues fue levantada en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y es verdad que no sabemos exactamente dónde está la ubicación concreta de este sitio donde fue levantada, aunque algunas excavaciones arqueológicas pues, llevadas a cabo a unos 10 kilómetros aproximadamente de Babilonia, cerca del río Dura, donde se une con el Éufrates, pues descubrieron una plataforma de unos 6 metros de altura por unos 15 metros de superficie, 15 metros cuadrados de superficie. Pues no se puede asegurar que ese sea el lugar ni la base donde se levantó esa estatua en el pasado, pero podría ser y nos daría una idea del lugar y también de cómo fue ubicada y levantada aquella estatua. En cuanto a las dimensiones, evidentemente es bastante alta. Aquí se nos da la altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos, que vienen a ser algo así como unos 27 metros de alto. Recuerden que un codo es la distancia más o menos unos 40-50 centímetros, lo que medía un codo, y un poco más de 2,5 metros de ancho. Algunos han dicho que no podía ser una imagen de una persona porque esta proporción de 10:1 pues quedaría una imagen muy delgada, muy finita. Y han sugerido que tal vez lo que Nabucodonosor mandó levantar pues no fuera una imagen humana, sino una especie de obelisco, algo parecido a lo que levantaban en Egipto algunos faraones. Pero ya digo que lo más probable es que debamos de interpretar este capítulo a la luz del capítulo 2 y en ese caso pues lo más razonable es pensar que efectivamente Nabucodonosor lo que levantó es una figura humana de oro, o al menos, bueno, probablemente recubierta de oro, no de oro macizo, y quizás pues al estar levantada encima de esta superficie que ya iba alzada, que era elevada, pues la imagen, bueno, pues podría medir en total con el soporte, con el pedestal ese donde había sido colocada, pues podría medir todo eso y entonces ya las proporciones se ajustarían un poco más tal vez. Bueno, sea como sea, la imagen era impresionante, altísima, de oro, que cuando le diera la luz del sol eso brillaría, en una llanura se vería desde lejos, algo impresionante a cualquiera que se acercara para verla. Y esta era en realidad la finalidad que él perseguía, impresionar a la gente. Así que, bueno, pues una vez que la imagen fue concluida, que fue levantada, él organizó una serie de eventos importantísimos para la dedicación. Y vamos a ver que no deparó en gastos en fin, buscó darle la mayor grandeza, el mayor bombo posible a aquella ceremonia de dedicación. Para empezar, notamos que mandó que se reuniesen hasta 8 rangos diferentes de funcionarios, de oficiales de su reino. Nos dice que allí había, que estaban los sátrapas, los magistrados, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Bueno, es difícil saber a qué corresponde cada uno de estos oficiales, porque eran pues, oficiales de la corte en Babilonia, que bueno, pues hoy día no tenemos toda la información para saber a qué deberíamos de equiparar cada uno de ellos, pero nos imaginamos que eran, pues en todo caso, representantes de todos los estamentos sociales de Caldea, de aquella sociedad, y que tenían importancia, cargos relevantes. Pues suponemos que había príncipes, representantes destacados del rey, gobernadores, oficiales militares, funcionarios de alto rango, consejeros, tesoreros, jueces, bueno, en fin, la flor y nata de la sociedad caldea de aquel tiempo. Y todos estaban obligados, su asistencia tenía implicaciones sin duda políticas, porque bueno, pues todos ellos eran fundamentalmente representantes de estos órdenes sociales y eran representantes y eran los primeros en rendir homenaje, en rendir pleitesía, en reconocer su sumisión al rey Nabucodonosor.
Ellos eran los primeros y aquellos a los que ellos representaban, pues por supuesto, estaban incluidos también en este caso, ¿no? La asistencia era, por otro lado, obligatoria si querían conservar su puesto en la administración babilónica, y creo que también conservar su cabeza, porque encima de sus hombros, porque Nabucodonosor era un rey de estos totalitarios que no permitía que alguien le llevara la contraria. Así que su presencia estaba obligada, pero nos dice el texto que no solamente estaban obligados a estar allí presentes, sino que y hacer algún tipo de acto protocolario de reverencia pública. Hubo más que eso. Dice que estaban obligados a adorar la imagen que Nabucodonosor había levantado. Así que nos estamos dando cuenta de que la importancia de aquel acto unía dos aspectos muy importantes: el político por un lado y el religioso por otro. Tenían que rendir pleitesía a un dios que, por otro lado, Nabucodonosor se acababa de inventar. No era uno de los dioses locales de Babilonia, sino era un dios nuevo, de diseño nuevo, de nueva creación, que Nabucodonosor, de su propia imaginación, se había creado. ¿Qué pretendía con ello? Bueno, pues los dioses babilónicos eran dioses locales, y lo que Nabucodonosor tal vez estaba buscando era crear un dios más universal, más internacional, acorde con los nuevos tiempos, puesto que ya su gobierno no era simplemente un gobierno local de Babilonia, sino que se había logrado extender mucho más allá. Pues él parece que quería un dios que unificara todo aquel vasto imperio que él estaba formando. Algo así como pues lo que hicieron en el pasado en los faraones, o lo que más tarde se hizo con los césares en Roma, ¿no? La figura del emperador, hacer de ella un dios, divinizarlo, para que en torno a él se unifique todo el imperio que ellos estaban formando. Ya digo, esto se hizo con los faraones que pretendían ser divinos en Egipto, más tarde con los césares en Roma, y ahora Nabucodonosor también. Y todos estos funcionarios de alto rango estaban obligados a rendir no solo su pleitesía, sino también su adoración. Así que debió de ser un momento impresionante, impactante, cuando todos aquellos oficiales venidos de todos los pueblos, naciones y lenguas juraran lealtad a Nabucodonosor delante de aquella imagen. Imaginamos que para ellos no tuvo que ser mayor problema, porque, bueno, pues venían de culturas politeístas, y añadir un dios más a los muchos que ya tenían, pues no significaba un problema excesivamente grave. No les obligaban, a Nabucodonosor no les estaba pidiendo ni exigiendo que dejaran sus otros dioses, simplemente que añadieran a este dios que él se acaba de inventar al panteón de los otros muchos dioses que ya tuvieran en sus tierras, pero que reconocieran y que le dieran un valor, un lugar prioritario. Esto no era un problema para ellos. Bueno, no para todos ellos, como vamos a ver a continuación, porque allí había varios judíos para los que sí que esto significaba un problema muy grande. ¿Por qué razón? Porque el Dios de Israel, el Dios de los judíos, exigía dedicación, devoción absoluta, única, exclusiva. No podían adorar a Dios y al mismo tiempo adorar a otros dioses paganos. Así que esto pues acabaría siendo, como vamos a ver a continuación en el texto, acabaría siendo un problema importante para estos jóvenes judíos de los que ya hemos hablado antes, a Daniel y especialmente en esta ocasión los tres amigos. Bueno, pues seguimos con la ceremonia de dedicación. Ya hemos visto la imagen, hemos visto los asistentes, y ahora Nabucodonosor ha preparado aquí, ha llamado, ha reunido en pleno a toda la Orquesta Nacional de Babilonia. Aquí, desde luego, no falta nadie en esta ocasión. Vamos a ver la cantidad de instrumentos musicales que formaban esa Orquesta Nacional. Dice que estaba bocina, que había instrumentos bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música. Es decir, no faltaba ninguno. Una orquesta en toda regla, lo mejorcito de todo el imperio.
Y estos iban a tocar, iban a interpretar algún tipo de música de estas pegadizas que mueven el ánimo, que levantan no a los muertos, pero que anima a la gente deprimida, a la gente con pocas ganas de hacer lo que se les pide, pues una música que exalta, que hace subir los ánimos. Y empezaron a tocar justo en aquel momento, cuando era dedicada la imagen, y todos los altos funcionarios tenían que colocarse de rodillas y adorar aquella imagen. Así que la música estaba diseñada, estaba pensada para producir ese tipo de sentimientos religiosos. Todo debía de funcionar realmente a nivel de las emociones. Aquí esto está muy claro. Nabucodonosor era un maestro para saber cómo manejar las emociones de la gente. Algo que, por otro lado, dicho sea de paso, conocen perfectamente los cantantes y los músicos modernos. Ellos ya conocen, saben y manejan perfectamente el increíble poder que puede ejercer sobre las multitudes determinados tipos de música y momentos concretos dentro de sus canciones. Pueden conseguir que las multitudes griten enloquecidas mientras estos cantantes de moda tocan. No sé si usted ha tenido ocasión de ver estos grandes conciertos. Yo desde luego no soy un aficionado, pero alguna vez he visto algún reportaje y es increíble cómo pueden gritar, cómo pueden saltar, moverse de una forma alocada, solamente llevados por la música. Y esto, bueno, pues ocurre en el mundo, y yo entiendo que eso tiene que ser así en el mundo, porque el mundo es el mundo, pero desde luego hay algo que sí que me preocupa, y es que ese mismo fenómeno parece que está invadiendo también ciertas áreas del cristianismo. Y hay a veces en conciertos llamados cristianos que los cristianos gritan y lloran con un entusiasmo delirante, sin ningún tipo de reflexión previa, solamente la música, y además música que gasta muy poco en letras, porque son letras repetitivas una y mil veces, como esa especie de mantras que no transmiten nada, sino que tienen la intención de apagar el cerebro, de desconectarlo, para que te dejes llevar por las emociones y por los sentimientos que la música te están produciendo, ¿no? Y es esto, es una religión, la de Nabucodonosor, y algunas veces me temo que en el cristianismo moderno, vamos a decir, cierto tipo de cristianismo nominal, emocional, pues se va dejando a un lado la reflexión y el pensamiento, el intelecto, para ser sustituido solamente por las emociones. Y esto, desde luego, es triste, porque no se puede adorar a un Dios al que no conocemos. El Señor Jesucristo, recordando lo que ya había sido dicho en la ley del Antiguo Testamento, dice que amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, pero no olviden que dice también con toda tu mente. La mente no puede estar desconectada en la adoración. No es simplemente dejarse llevar por una música atractiva. Bueno, esto es lo que Nabucodonosor hacía, manipulando a la gente, evidentemente. Y esto es lo que me temo, sospecho, no lo puedo afirmar, pero sospecho que dentro del cristianismo en algunas ocasiones me da la impresión de que algo similar está ocurriendo. Y no podemos dejarnos llevar simplemente por las emociones. Hay que pensar. Pero Nabucodonosor lo tenía claro, quería que aquella gente olvidara, apagara su cerebro, lo pusiera en off para poder hacer con ellos lo que quisieran. Eran gente inteligente, si ocupaban altos cargos dentro de su administración, eran gente que tenían que entender bien las cosas. ¿Cómo poder adorar e inclinarse ante una imagen de oro que Nabucodonosor les dijo que es un dios, un nuevo dios, que él se había inventado? ¿Cómo aquella gente podía hacer eso? Bueno, pues lo hacía fundamentalmente por eso, porque Nabucodonosor creó ese ambiente propicio para que nadie se resistiera, y una de las cosas que ayudó, pues sin duda, fue la música. Y si por si acaso aquello no funcionaba suficientemente, pues ya veremos que también añadió un elemento que nunca falla, que es el de las amenazas, la presión, aterrorizar con castigos muy severos. Esto ya lo dice también, ¿no? Dice, será echado
dentro de un horno de fuego ardiendo y su casa será puesta como muladar. Es decir, si todo aquello que él había preparado, impresionante de la imagen, la música, no funcionaba, la presión de grupo que se estaba creando también en el ambiente, si todo eso no funcionaba, vendrían los castigos. Bueno, ya digo que esto no sería un problema para la mayoría de aquellos funcionarios, pero sí para estos jóvenes judíos. Ahora vamos a ver la acusación que hicieron contra ellos. Podemos leerlo en el versículo 8 hasta el 12. Dice así, seguimos entonces nuestra lectura. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Bueno, parece que en el momento que había que postrarse ante esa imagen, pues estos tres jóvenes judíos que habían sido puestos en los negocios del rey de Babilonia, esto estaría al final del capítulo 2, ellos han sido acusados, son acusados por unos caldeos, por algunos varones caldeos, de que no se inclinaban, no se arrodillaban y adoraban la imagen de Nabucodonosor. ¿Cómo estos varones caldeos se dieron cuenta? Pues no lo sabemos. Tal vez, me quiero imaginar, lo más probable que cuando fue el momento en que todos al unísono tenían que inclinarse ante la imagen, pues allí quedaron estos tres jóvenes de pie, sin inclinarse ni hacer ningún acto de reverencia cuando sonó la música y se indicó que era el momento de hacer aquello. Ustedes se imaginan los solos que debieron de quedar en medio de toda aquella multitud. Solamente esos tres jóvenes de pie cuando el resto de la gente está arrodillada frente a la estatua. Tal vez Nabucodonosor no estaba mirando aquello en ese momento, pero hubo unos varones caldeos que los vieron y automáticamente los acusaron maliciosamente. Esta expresión, acusar maliciosamente, en el original dicen los expertos, que tiene el sentido de romper en pedazos, de comer la carne de alguien, de calumniar. Demuestra el odio que ellos tenían con el que estaban presentando sus acusaciones. Bueno, al fin y al cabo, detrás de cualquier forma de calumnia siempre hay esta intención de dar muerte al rival, de desacreditarlo para que desaparezca, para que no sea importante, quitarlo del medio. Y esto era lo que ellos estaban haciendo. Ahora, en cuanto a la forma en la que estos caldeos presentaron su denuncia, pues dan a entender que estos jóvenes hebreos eran unos desagradecidos. Al fin y al cabo, le dicen al rey: tú los has colocado en unos puestos de alta dignidad y ellos ahora mira cómo te devuelven lo que has hecho por ellos. Te desprecian, no queriendo participar y someterse a estos actos que tú has organizado para tu mayor gloria y honra. Fíjate qué desagradecidos que son. Bueno, está claro que la intención pues era desacreditarlos, destruir a los acusados. Aparentemente, como siempre en estos casos, lo que ellos presentan por delante dan la idea de que están muy preocupados por la honra, por la gloria del rey. Aunque lo que se percibe en el fondo es cierta acusación, vamos a decir, racial, de prejuicios raciales, porque ellos, deja el texto pone bastante énfasis en el hecho de que eran varones caldeos y ellos automáticamente hablan de unos jóvenes de estos judíos. Bueno, tenían envidia, sin duda, porque ellos ocupaban unos puestos que estos otros, los que les infamaban, pues anhelaban para ellos mismos.
y la envidia siempre es muy mal consejero, muy mala consejera en estas ocasiones, y bueno, pues tal vez están pretendiendo que mostrando su fidelidad y su preocupación por el honor del rey, al mismo tiempo pues ellos sean tenidos muy en cuenta, los otros no lo sean quitados y tal vez ellos mismos se puedan quedar con aquellos puestos que tanto deseaban. Pero ahí también da la impresión, como digo, de esta cuestión racial, de esta envidia por temas raciales. Al fin y al cabo ellos acababan de llegar, eran simplemente unos cautivos, unos deportados, y fíjate dónde están ahora. Están por encima de nosotros, son nuestros jefes. Esto lo podemos entender bien, seguramente. Aquí en España, como ustedes saben, en los últimos años ha habido muchos inmigrantes que han llegado de muchos países, de África, de Europa del Este, de Latinoamérica, de muchísimos lugares. Y algunas veces, bueno, ya después de años, muchas de estas personas, algunas de ellas al menos, pues han ido avanzando dentro de la sociedad española y se han introducido en empresas que han valorado su currículum, su valía académica, profesional, y ocupan puestos importantes o de liderazgo dentro de las empresas. Y usted, pues algunas veces tiene que ver, yo escucho los comentarios a veces en España, mira, se acaba de llegar hace 4 días y ahora lo ponen y es mi jefe. Y hacen comentarios racistas despectivos. No mucho, pero algunas veces se escucha esto. Pues algo así era lo que estaba pasando allí. Mira, estos que han venido deportados de Babilonia, de Judea, un país insignificante que no vale para nada, y ahora, míralo, lo han puesto aquí y es mi jefe y le tengo que obedecer. Y no les agradaba, y esto les molestaba muchísimo. Así que les declararon la guerra y se dirigieron a Nabucodonosor con el fin de desprestigiarlo. Ahora, teníamos aquí esta prueba difícil para estos jóvenes. Algunos han preguntado, ¿y dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba Daniel en esta ocasión? Porque es verdad que solamente aparecen los 3 jóvenes. Bueno, Daniel tal vez estaba exento de cumplir con todo este protocolo, porque Daniel estaba en una categoría diferente. Recuerdan que, ya lo he mencionado, al final del capítulo 2, hasta el mismo Nabucodonosor se inclina en reverencia ante Daniel. Pues tal vez Daniel, por el respeto que Nabucodonosor le tenía, no estaba obligado tampoco a arrodillarse delante de la imagen de Nabucodonosor. O tal vez los acusadores no se atrevieron a ir contra Daniel, porque Daniel ya ocupaba un puesto de demasiada importancia como para meterse con él. Bueno, pues no sabemos bien la cuestión. La cosa es que en este caso, pues los 3 amigos de Daniel están solos y tienen que enfrentarse, como vamos a ver a continuación, a la ira del rey. Vamos a ver entonces cómo ellos demuestran, frente a esta situación tan difícil, su fe, la fe de los acusados. Seguimos leyendo entonces, versículo 13, y vamos a leer hasta el 18. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bueno, una parte del pasaje que desde luego me encanta y donde se pone en evidencia la fe de estos
hombres. Bueno, cuando Nabucodonosor llegó a tener conocimiento de todo lo que de lo que estaba ocurriendo, se encendió su ira contra aquellos atrevidos judíos. Ya recuerdan que estos reyes de la antigüedad, totalitarios, absolutistas, pues no llevaban de buen grado esto de que alguien les llevara la contraria. Y bueno, es que de hecho nadie se atrevía a llevársela, porque ya sabrían qué suerte correrían si alguien tuviera el atrevimiento de hacer algo así. Pero, curiosamente, en este caso, Nabucodonosor no les manda a ejecutar inmediatamente. Es más, parece que hasta les da una segunda oportunidad, les hace un interrogatorio. Bueno, al sonar otra vez los instrumentos, vais a arrodillaros. ¿Por qué Nabucodonosor se muestra tan flexible en esta ocasión? Pues tal vez la amistad y la reverencia que tenía hacia Daniel influyó en alguna manera, tuvo peso en las decisiones que estaba tomando en relación con estos jóvenes y no quiso aplicarles el castigo que les había anunciado de forma inmediata, sino, ya digo, darles hasta una segunda oportunidad. Así que vienen aquí los jóvenes, son traídos delante de Nabucodonosor y ellos, como acabamos de ver, se reafirmaron en su decisión y dejaron clara su negativa a dar culto, a rendir su adoración a la imagen que había hecho Nabucodonosor. Y esto, por supuesto, pues lo único que hizo fue intensificar aún más la ira y el enojo del rey, de tal manera que su rostro hasta se desfiguró de la ira del rey. Eran jóvenes realmente muy valientes, eran jóvenes con convicciones que no pensaban claudicar ni ante las amenazas de Nabucodonosor, ni tampoco ante la presión de grupo a la que en este momento estaban siendo sometidos, porque qué difícil es llevar la contraria a las multitudes, a la mayoría, ¿no? Quedarse solo ante un escenario así es difícil, sin duda. Usted y yo sabemos lo difícil que es la presión de grupo, el peso que tiene. Pero ellos no estaban pensando en acomodarse a la situación a fin de obtener ventajas o a fin de no tener problemas. Aunque estuvieran en peligro, aunque sus propias vidas peligraran, no estaban dispuestos a ceder. Porque en el fondo de la cuestión para ellos estaba por delante el temor de Dios, de ofender a Dios, que el temor a ofender a un rey, a Nabucodonosor, que al fin y al cabo era simplemente un hombre más. Temían más a la ira de Dios que a la ira de Nabucodonosor, algo que por otro lado es muy razonable. Y ahora pues lo manifiestan así, no dejan lugar a la duda. Ahora, el conflicto ya no solamente era, si nos fijamos, no solamente era entre Nabucodonosor y estos jóvenes, sino era entre Nabucodonosor y el Dios del cielo. Porque fíjense lo que dice: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ya Nabucodonosor aquí ha metido a Dios por medio, y esto es mucho más grave. Aquí ya el conflicto se eleva de categoría, de todo. Aquí ya la cuestión es si un hombre, que es un emperador, un rey importantísimo, un monarca, está en condiciones de altercar, de presentar batalla contra el Dios del cielo. Bueno, Nabucodonosor evidentemente se muestra desafiante. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Recuerdan ustedes también aquel otro rey, en una época anterior, el rey de Asiria, cuando mandó a sus súbditos para invitar a Israel a que se rindiese? Y dijo: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Alguno de los dioses de todas las otras tierras, si lo he conquistado todo? No ha habido Dios que haya librado de mis manos, dice el rey de Asiria. Bueno, pues ni al rey de Asiria ni a Nabucodonosor le sirvió de nada altercar con Dios, porque Dios es el soberano de todos los reyes de la tierra. Dios tiene la última palabra. Y en esa confianza es que respondieron estos jóvenes judíos al rey Nabucodonosor. No es necesario que te contestemos, le dijeron, no es necesario que te contestemos. Nuestro Dios
puede librarnos de tu mano. Y si no nos libra, pues aún así no te vamos a adorar, no vamos a adorar a tu imagen. De ninguna de las maneras vamos a ceder a tus pretensiones, porque para nosotros es más importante nuestra confianza en Dios. Ahora, fíjense en el detalle. Ellos admiten la posibilidad de que Dios no quiera librarles. Y esto es muy importante también en nuestra vida, porque Dios siempre tiene el poder de librarnos. Pero puede que no esté en sus planes, en su voluntad soberana, librarnos. Y estos jóvenes admiten esa posibilidad. Puede que Dios no nos quiera librar, pero aún así sepas que no te vamos a obedecer en esta cuestión. Es verdad, estamos a tu servicio, te respetamos como rey, pero aquí entra en conflicto algo mucho más grave. Se trata de a quién vamos a servir en primer lugar. Y tú, Nabucodonosor, nunca puedes ocupar el primer lugar, porque el primer lugar en nuestro corazón está nada más que Dios, y tú no puedes competir con Él. Y estamos a su entera voluntad. Si Él decide librarnos, bien. Y si no decide librarnos, pues bien también. No cambia nada. Esto es lo que el apóstol Pedro en otra ocasión dijo a los gobernantes judíos en el Sanedrín reunido. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en este sentido, pues lo que Dios había mandado estaba fuera de toda duda. Lo vemos en Éxodo, en el capítulo 20, que no te harás imágenes ni de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás tampoco ante ellas, ni las honrarás. Esto es lo que decía la ley. Por lo tanto, aquí no había confusión alguna. Lo que Dios decía estaba claro, y ellos propusieron en su corazón solamente rendirse ante el Dios del cielo. ¿Les quisiera librar o no les quisiera librar? Esto es la auténtica fe. La auténtica fe no es como algunas veces se nos plantea o se plantea en algunos entornos cristianos. Si yo tengo fe, Dios va a hacer lo que yo le digo. Y si no, Dios no hace lo que yo le digo o lo que yo espero, es porque no tengo fe. No es esto. A veces oramos por familiares enfermos graves, y casi exigimos, o algunas personas exigen a Dios, pues yo tengo fe y creo que Dios lo puede sanar y la tiene que sanar a tal persona, porque tengo fe. Y algunos que dicen que tienen dones para sanar personas y enfermedades, si alguien no se sana, pues es porque el otro, dicen, no ha tenido fe. Porque la fe es lo que condiciona a Dios. Y usamos así la fe. Si tú tienes fe, Dios va a hacer lo que tú le digas. Y esto es mentira. Esto es mentira. Esta que vemos aquí es la verdadera fe, la de estos jóvenes. La de estos jóvenes que se ponen en las manos de Dios, que tienen una fe auténtica, de estos no hay que dudar absolutamente nada, y que admiten la posibilidad de que Dios no quiera librarles. Pero su fidelidad no va a cambiar por eso. Ellos van a seguir en el mismo lugar, en la misma posición, sin rendirse a las demandas impías de este rey Nabucodonosor. Y esto es importante porque la fe no es exigirle a Dios lo que queremos que Él haga, porque en ese caso no somos siervos de Dios, sino que Dios sería nuestro siervo, y no puede ser así. Cuando el Señor Jesucristo oraba y nos enseñaba, oraba, hágase tu voluntad. Esta es la cuestión, hágase tu voluntad, no la nuestra. Nosotros podemos expresar en oración nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras angustias, nuestros problemas, pero siempre tenemos que aceptar, se haga tu voluntad y no la nuestra. Como él oraba a su padre cuando estaba en Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía. En aquel caso, evidentemente, las dos voluntades eran la misma. Había una sintonía perfecta, pero en este caso, en nuestra vida diaria hay tantas veces que pedimos cosas que no nos convienen y que Dios no nos da por eso, o que no convienen a su obra, a su reino. Y tenemos que estar abiertos a todo esto. Hacerlo de otra forma no es de fe ni es digno de nuestro Dios. Nosotros estamos a su servicio, a sus órdenes, sean las que sean. Así que aquí tenemos a estos jóvenes que desde luego no están buscando posicionarse dentro de la corte de Nabucodonosor, ni aspiraban a ser simpáticos ni a caerle bien a todo el mundo.
Ellos lo único que les preocupaba era ser fieles a Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de esto? Ellos eran de este tipo de personas que no caerían bien, sin duda, por esto mismo, en nuestro entorno, en nuestro mundo moderno, donde una de las grandes virtudes que el mundo valora hoy es la tolerancia. Ser tolerantes con cualquier opinión, incluso con las opiniones más descabelladas. Y observamos que hay mucha gente que es muy tolerante, lo toleran todo les parece bien, o por lo menos no dicen nada contra nada, ¿no? Y es muy fácil ser tolerante cuando realmente no se tienen convicciones. Este es el tema. Los que son muy tolerantes, ya digo, con ideas incluso descabelladas y de lo más absurdas, pues es porque no tienen convicciones propias. Porque cuando uno tiene convicciones propias, es difícil sonreír escuchando cosas absurdas o callarse y no decir, pues hombre, es que eso no lo has pensado bien, hombre. Eso es absurdo. Bueno, si decimos esto ya somos intolerantes, claro. Pero si uno tiene convicciones arraigadas en la palabra de Dios, qué difícil es sonreír tantas y tantas locuras que uno escucha por ahí. Y tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios, que se enfrentan de lleno contra los principios, la ética, la moral que Dios nos enseña en su palabra. Entonces callarse es un problema. Es un problema y no decir nada. Esto no quiere decir que somos intolerantes en el sentido de que perseguimos a la gente y matamos o hacemos la guerra a quien no piensa como nosotros. No es eso. Pero tener que sonreír y aceptar como de igual valor las cosas que escuchamos a veces con las que la palabra de Dios nos dice, pues no podemos aceptarlo. Y si esto nos hace intolerantes, pues seremos intolerantes, pero es el resultado de tener convicciones. El problema es que hay mucha gente que no tiene ningún tipo de convicción y todo les parece igual, todo les parece bien o les parece mal, les parece lo mismo. Así que ahora tenemos a estos tres jóvenes que no han cedido a los argumentos de Nabucodonosor, ni siquiera al de la presión más fuerte, el de la persecución, el de la muerte. Y ellos siguen igual. Así que finalmente nos vamos a encontrar con que Nabucodonosor va a ejercer el castigo. Van a ser echados, estos tres jóvenes van a ser echados al horno de fuego. Entonces podemos seguir leyendo en el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Bueno, pues aquí vemos que Nabucodonosor ya cumple su palabra y está iracundo de una forma ya descontrolada, su aspecto se ha demudado, su rostro, todo esto. En realidad estos jóvenes habían herido su orgullo y su vanidad. Que alguien se atreviera a desobedecer su orden, que dijeran que la idea que Nabucodonosor había tenido y que a él le parecía tan brillante era una auténtica locura, que aquel no era un dios, que era simplemente una imagen muy bonita, sí, pero una imagen hueca, una imagen que no tenía vida. Bueno, pues él está enfadadísimo. Claro, también esto era un precedente que él no podía permitir, porque si estos jóvenes se alzaban, se levantaban contra Nabucodonosor y le desobedecían, pues esto sería un precedente muy malo que él tenía que cortar por lo sano, no podía permitirlo. Así que mandó calentar 7 veces más de lo acostumbrado el horno, que era algo así como ponerlo al máximo, y quería una lección ejemplar que persuadiera a otros para que no siguieran su mismo camino. Y entonces fueron echados
dentro del fuego de este horno ardiendo. Estos hornos, por lo que se ha descubierto por la arqueología y también por el propio relato, pues tenían una especie de forma de huevo. En la parte de arriba pues habría una abertura que funcionaba como de chimenea, y también desde allí era desde donde se echaban a los reos, y en la parte ya de abajo, en un lateral, pues tendría una puerta desde donde se introducía el carbón, la leña, y desde donde también se sacaban las cenizas, y desde donde se podía ver el interior, lo que estaba ocurriendo allí. Así que el rey manda que estos hombres fornidos del ejército que él tenía echaran a los jóvenes judíos desde lo alto, con el resultado de que las llamas les alcanzaron y ellos mismos sufrieron quemaduras que acabaron con sus vidas. Ahora notamos también que Nabucodonosor dice que se les ate. Primero esto notemos que tenían que ser atados y luego echados en el horno de fuego con todas sus vestiduras, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Era algo así como sus vestiduras oficiales, y Nabucodonosor quería que todo el mundo los identificara, pero de alguna forma también quería humillarlos. Podríamos considerar esto como un acto de degradación militar o algo así, ¿no? Has sido esto, pero ahora te degrado y ya no eres nada de todo esto. Vas a ser quemado allí en este horno de fuego. Vamos a ver, sin embargo, que aunque Nabucodonosor esperaba que iban a ser quemados, pues no ocurrió esto. Seguimos entonces nuestra lectura en el versículo 27 y vamos a ver cómo son librados del horno de fuego. Leemos entonces del 24 hasta el 27. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Bueno, Nabucodonosor estaba esperando ver cómo estos 3 hebreos eran consumidos por el fuego, pero para su sorpresa lo que ve es que quizás se asomó intentando ver cómo se quemaban. Pues para su sorpresa lo que vio fue que había 4 que estaban en medio del fuego y que se paseaban sin sufrir ningún tipo de daño. Y aquí hay varios detalles que son curiosos. El primero de ellos es que se estaban paseando por el horno. Podrían estar aterrorizados, gritando, asustados, no, se estaban paseando, dando, en fin, tranquilamente allí. Era una forma de expresar que Dios se burla del poder humano, que no tienen, les pudieron echar en este horno de fuego, pero no les pudieron hacer ningún daño. Por otro lado había 4 y Nabucodonosor está extrañado, extrañadísimo. No es cierto que yo eché a 3, ¿cómo es que hay 4? Y además él dice que el cuarto era semejante a hijo de los dioses, que era una forma que un pagano como Nabucodonosor pues tendría para hablar, para dar a entender que la identidad, que la naturaleza, el carácter sobrenatural de esta persona, como una persona divina. Ahora, ¿quién era este cuarto personaje que está ahí? Bueno, aquí se ha discutido mucho sobre quién podría ser. Algunos han interpretado que podría ser un ángel, otros piensan que podría ser una manifestación de Cristo preencarnado, lo que los teólogos llaman una teofanía, algo que ocurre otras veces en la Biblia. El ángel de Dios es Dios mismo, lo pueden ver en Génesis en el capítulo 16, los versículos 7 al 13, y también en Génesis 18, allí el ángel de Jehová es Dios mismo.
Bueno, a mí me gusta esta última opción porque corresponde con lo que nos enseñan otras partes de la palabra. Dios puede no librarnos de las tribulaciones, tal como habían dicho estos jóvenes. Puede no querer librarnos porque no se corresponda con sus planes. Pero lo que Dios sí que garantiza siempre es que Él va a estar con nosotros en medio de las tribulaciones siempre, en cada momento. Antes de despedirse, el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 28:20, dice: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin». Yo estoy con vosotros. Dios nos conforta con su presencia en medio de todas aquellas pruebas, tribulaciones, problemas por los que tengamos que pasar. Así que Nabucodonosor, cuando se acercó para ver a estos jóvenes, pues no estaban angustiados, dando gritos, pidiendo socorro. Ellos estaban calmados, experimentando esa paz que solamente Dios puede dar y que el mundo no entiende, como dijo en Juan en el capítulo 14 y el versículo 27. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que el mundo no conoce. Y entonces Nabucodonosor manda a los 3 jóvenes que salgan del horno y los reconoce ya, ahora sí, los reconoce como siervos del Dios Altísimo. Era una forma de admitir su derrota, ¿no es cierto? Vosotros sois siervos del Dios Altísimo. Yo antes había dicho, ¿qué Dios hay que podrá libraros de mi mano? Pues ahora hay un Dios, el Dios Altísimo, que sí que ha podido librarles de la mano de Nabucodonosor. Por lo tanto, ahora Nabucodonosor, que está progresivamente conociendo a ese Dios, tiene que añadir algo más. Si en el capítulo anterior, en el capítulo 2, habíamos visto que Nabucodonosor reconoce que Dios tiene la capacidad de descubrir los misterios y revelar el futuro, es decir, tiene un conocimiento extraordinario, superior, infinitamente por encima de lo que cualquier ser humano es capaz de entender o saber. Ahora en este capítulo 3, Nabucodonosor está conociendo algo más de este Dios. Lo que está reconociendo ahora es su grandeza, su poder. Dios puede librar de la mano de cualquier hombre a quien Él se proponga, en este caso a estos jóvenes. Conoce los misterios, tiene toda la sabiduría, pero tiene también todo el poder para librar a los que confían en Él. Nabucodonosor está teniendo una visión cada vez más completa, más amplia de quién es ese Dios. ¿Se rendirá a Él o no se rendirá a Él? Bueno, si no se rinde no será por falta de evidencias, porque aquí ahora Nabucodonosor es un hombre que lo quiere comprobar todo, un hombre que a falta de fe, pero sin embargo quiere tocar y ver las cosas con sus propias manos, con sus propios ojos. Y nada más que ellos salen, los jóvenes salen del horno, los examina, él junto con sus siervos, altos funcionarios aquí, los examinan y ven que sus cuerpos no han sufrido ni la más mínima quemadura, los cabellos, que es lo primero que se socarra cuando hay un poco de fuego, o incluso ni siquiera el olor a fuego se les había pegado. Su ropa, todos ellos, estaban intactos. Nabucodonosor no tenía más remedio que reconocer que el Dios del cielo los había librado. Tenía todo el poder. Vamos a ver entonces qué pasó. ¿Cuál fue la reacción de Nabucodonosor en este momento? Vamos a verlo. Versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor había sido humillado públicamente, había sido vencido. Sin embargo, él cumplió su palabra, los libró y reconoció la derrota, no sé si como un caballero, pero reconoció la derrota y engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Él estaba admirado de estos jóvenes, ya no solamente del Dios que los había librado, que eso está por encima de toda duda. Dios
es el principal protagonista en este episodio. Dios es el que libra. Nabucodonosor había tenido una lucha con él y Dios la ha vencido, indudablemente. Pero también no hay lugar a duda de que estos jóvenes, su fe es ejemplar, y Nabucodonosor así lo reconoce. Vosotros estuvisteis dispuestos a perder vuestra propia vida con tal de ser fieles a vuestro Dios, y no tuvisteis temor ni siquiera de mis amenazas. Así que son engrandecidos. Y Nabucodonosor da una orden de que nadie hable mal de este Dios. Es un decreto real que de algún modo, y esto es muy importante, legalizaba la religión judía dentro de en su cautiverio, dentro del reino babilónico. Esto qué importante. Cómo la fidelidad de estos jóvenes cambió la historia de todo el pueblo de Israel en aquellos días. Porque ahora hay un decreto que protegía la religión judía. Otros que manifestaran su oposición a ciertos ritos paganos de Nabucodonosor podrían ampararse tal vez en este decreto o en el ejemplo, en el precedente que habían dejado establecido estos jóvenes. ¿Qué importancia tuvo la fidelidad, la fe de estos jóvenes para toda la nación? Ahora, volvemos a hacernos la misma pregunta que ya nos hicimos al acabar el capítulo anterior. ¿Se convirtió Nabucodonosor o no se convirtió? Bueno, vuelve otra vez, este hombre vuelve otra vez a engrandecer y a exaltar a Dios. Pero fijémonos bien en cómo él habla y en principio no le vamos a notar ni la más mínima muestra de arrepentimiento por lo que acababa de hacer y de decir acerca de Dios. Sería de esperar, si hay una auténtica conversión, tiene que haber arrepentimiento y fe. Y el arrepentimiento aquí brilla por su ausencia, no se ve. Es muy elocuente su silencio. Pero por otro lado, fijémonos cómo se refiere a Dios. No habla de su propio Dios, dice el Dios de Sadrach, Mesac y Abed-nego. Por el momento no es su Dios, por el momento es el Dios de otros. Es un Dios al que él admira, pero no es un Dios al que él se rinde. Las cosas cambiarán en el capítulo 4, ya lo veremos. Su lenguaje y todo lo que él dice de Dios va a cambiar. Pero por el momento, la triste realidad es que este hombre, a pesar de todas las evidencias que él tiene, sigue sin rendirse al Señor. Bueno, pues ya terminamos nuestras reflexiones, pero me gustaría pensar en pensar en algunas conclusiones antes ya de dar por finalizado este tiempo de reflexión. En principio, podemos decir con cierta admiración, ¿quién iba a pensar que este festival pagano de dedicación de la imagen de Nabucodonosor iba a terminar como terminó, de este modo? Pero, como acabamos de decir, la fidelidad de los hombres y mujeres de Dios cambia todas las circunstancias. Nabucodonosor no se imaginaba que esto iba a ser así. Solamente por la fe lo cambió todo en aquel acontecimiento, en aquella dedicación de Estado donde Nabucodonosor había organizado todo para mayor gloria y honor de su propio nombre. La fe de estos hombres. Ahora, podemos admirar su fe, y desde luego que lo hacemos, pero de alguna manera este pasaje y la fe de estos jóvenes enfrenta nuestra propia fe. Ellos estuvieron dispuestos a sufrir el martirio, la muerte, y pensaron que eso era preferible a la apostasía, a negar su fe, a negar sus principios, los valores en los que ellos creían. Y ya digo, esto confronta nuestra propia fe, porque debemos de preguntarnos hasta qué punto nosotros mismos estamos dispuestos a sufrir por defender nuestras convicciones cristianas frente al mundo incrédulo. Lo cierto es que, por lo menos aquí en España, pues no sufrimos este tipo de persecución que ponga en peligro nuestras vidas, y muchos de los creyentes que me escuchan, pues me imagino que viven en situaciones pues, donde su propia vida, su integridad personal no está en peligro. Esto no quiere decir que no haya otros muchos países donde sí, y otros muchos cristianos en el pasado, aquí mismo en España, pues que han sufrido la muerte
por su fe. Pero ahora mismo en muchos lugares no está ocurriendo esto. Lo único que tenemos es esta molestia, es esto que no nos gusta, que nos desagrada, que sí, que a veces es doloroso también, pues amigos, compañeros de trabajo, familiares, que no son creyentes y que nos ridiculizan, que a veces nos aíslan, que en fin, nos discriminan por eso y nos dejan al margen a la hora de conseguir pues, otras cosas dentro del ámbito social o a otros niveles. Pero esto es lo máximo que sufrimos. Y yo no sé si esto poco que tenemos que sufrir algunas veces ni siquiera somos capaces de sufrirlo, esta presión social que nos viene de estas partes que digo, ¿no? Nos cuesta tanto que nos vean, que nos traten como bichos raros, como ciudadanos de segunda, que casi para ser como el resto de la sociedad parece que poco a poco nos vamos deslizando y empezamos a tratar los asuntos con esta ambigüedad donde no queda claro quiénes somos y lo que somos. Y esto es triste, simplemente por evitar ciertas molestias, cierta pequeña persecución, que nunca tiene la dureza por la que tuvieron que pasar estos jóvenes que estamos aquí. Para nosotros su fe es ejemplar, pero nos confronta. No podemos leer estas historias sin pensar necesariamente en nosotros mismos, en preguntarnos si estaríamos dispuestos a sufrir por Cristo y por nuestra fe si esto llegara a ocurrir. Y no sé qué va a pasar, no sé qué pasará, pero debemos de estar preparados, debemos de buscar cada vez más al Señor y estar convencidos de que Dios puede permitir en algunos casos, cuando Él lo desee, porque convenga a sus planes, que tengamos que pasar por ahí. Pero esto choca tanto con este culto que hay en el mundo, el hedonismo, el culto al placer que vivimos en la sociedad secular, que parece que se está introduciendo también dentro del cristianismo tantas veces. Y ahora la fe, que profesamos fe muchas veces, y hay sectores en el cristianismo donde ya descaradamente se anuncia a sí mismo de que si tú crees todo te va a ir muy bien y vas a prosperar en tus finanzas, en tu trabajo, en todo lo que te propongas. Y se oculta esta otra verdad, muy importante también, que a veces la fe nos puede llevar a estar en el horno de fuego, en la prueba, en el ojo del huracán, en el punto donde todo el mundo va a estar contra nosotros. Y si creemos un evangelio donde esperamos recibir de Dios riquezas y bienestar, pues vamos a ser muy defraudados cuando esto no ocurra. Y hay algo que nunca debemos de olvidar de este pasaje, que me parece también muy importante. Porque estos hechos que han sido registrados aquí no solamente constituyen un incidente histórico, sino que también de alguna forma es una historia profética que prefigura cosas que van a ocurrir en el futuro. Anuncian aquel tiempo de la gran tribulación de la que habla Apocalipsis. Y nos habla también del anticristo, este personaje siniestro que un día se va a levantar en este mundo y que va a intentar usurpar, como hizo Nabucodonosor, el puesto, el lugar de Dios. Va a crear él también una imagen, dice Apocalipsis capítulo 13, va a crear una imagen y va a perseguir a muerte a todo aquel que no se incline y adore a su propia imagen, para darle culto a él, a este gobernante mundial que ha de aparecer en el futuro y que es conocido en las Escrituras como el Anticristo. Y esta reflexión que nos hacemos es importante. Si en este periodo de tiempo en que la Iglesia, pues simplemente, en esta parte donde vivimos al menos, simplemente sufre pequeñas molestias, no lo soportamos y nos volvemos ambiguos para no dejar clara cuál es nuestra fe, ¿qué pasará cuando venga el Anticristo si nos toca, por la razón que sea, enfrentar algún periodo, algún tiempo de esta gran tribulación? ¿Qué será de nosotros? Desde luego aquellos otros cristianos, hermanos nuestros que viven en lugares perseguidos y hostiles, pues desde luego ellos no van a tener las dificultades que nosotros tenemos, que hemos cultivado tal vez una fe muy frágil, muy endeble, muy débil, incapaz de dar una respuesta firme ante amenazas así. Que Dios nos ayude de verdad, tomando el ejemplo
de estos jóvenes, afianzándonos en el mismo lugar donde ellos pusieron su fe, en el Dios del cielo, en el Dios que siempre está con nosotros. Y que Él nos ayude para estar firmes siempre, siguiéndole en todo y sirviéndole, aun en los tiempos de dificultad. Gracias por su atención, que Dios les bendiga ricamente.